¿Alguna vez has creído que el amor verdadero puede nacer del cálculo más frío? Hoy te contaré la historia más impactante que he conocido, la de Santiago e Isabela, donde un contrato matrimonial se convirtió en la pasión más intensa. Te aseguro que no podrás parar de escuchar hasta el final. Dime en los comentarios de qué país me estás viendo, y si quieres más historias como esta, suscríbete y deja tu like. Ahora sí comenzamos. Santiago Mendoza observaba la ciudad de Belo Horizonte desde el ventanal de su penthouse en la Avenida Afonso Pena. A sus 39 años, había construido un imperio minero que se extendía por 3 continentes, pero esa noche, por primera vez en décadas, se sentía completamente vulnerable. Los números en su escritorio no mentían. La adquisición de Steinberg Holdings valdría 2.8 mil millones de euros, pero los alemanes habían sido claros en su última videoconferencia. Señor Mendoza, había dicho Heinrich Steinberg con su acento prusiano implacable. Usted comprenderá que para nosotros la estabilidad personal es tan importante como la financiera. Un hombre de familia inspira más confianza que un soltero, digamos volátil. Santiago apretó los puños. Volátil. Como si sus relaciones pasajeras fueran una falla de carácter y no una elección deliberada. Había mantenido su corazón blindado desde la muerte de sus padres cuando apenas tenía 25 años y heredó todo el peso de la empresa familiar. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. «Carlos, señor, creo que tengo una solución para su situación familiar». Santiago arqueó una ceja. Su asistente personal había sido testigo de cada ruptura, cada relación que él había terminado cuando las mujeres comenzaban a hablar de futuro. «Te escucho. Hay una joven que podría ser perfecta. Isabela García, 19 años, trabaja en una creche comunitaria en Venda Nova. Es intocable, señor. Reputación impecable, hermosa, y lo más importante, necesita dinero urgentemente». Santiago sintió cómo su mente calculadora se activaba. ¿Qué tanto necesita? Su abuela está internada. Las deudas médicas están acabando con ella. Sería receptiva a una propuesta generosa. En otro rincón de la ciudad, Isabela García caminaba por las calles mal iluminadas de Venda Nova, con el corazón pesado después de visitar a su abuela en el hospital. Los médicos habían sido claros: sin la cirugía, doña Carmen no pasaría del próximo mes. Y la cuenta del hospital ya superaba todo lo que Isabela podría ganar en 5 años trabajando en la creche. Sus pasos se detuvieron cuando un hombre elegante, vestido con traje impecable, se acercó a ella. «Señorita García, mi nombre es Carlos Mendoza. Represento a alguien que podría cambiar su vida». Isabela retrocedió instintivamente. «No, sé de qué habla. Mi patrón es Santiago Mendoza, el empresario. Tal vez haya escuchado de él». Carlos extendió una tarjeta dorada. «Él querría conocerla mañana. Es una oportunidad que podría resolver todos sus problemas financieros». Isabela miró la tarjeta con desconfianza. Había oído hablar de Santiago Mendoza, el magnate soltero más codiciado y temido del país. Pero ¿qué podría querer un hombre así de ella? ¿De qué se trata exactamente? Carlos sonrió de manera enigmática. «De una propuesta que podría salvarlo todo, señorita. Pero él debe explicárselo personalmente». Esa noche Isabela no pudo dormir. En su pequeño cuarto, sosteniendo la tarjeta dorada entre sus manos temblorosas, se preguntaba si estaba a punto de hacer el mayor error de su vida. Fue encontrar la salvación que tanto necesitaba. El restaurante Taste Bean en el Lourdes nunca había parecido tan intimidante. Isabela ajustó por 10ª vez su único vestido decente, un azul marino simple que había pertenecido a su madre. Sus manos temblaban mientras el maitre la guiaba hacia una mesa privada, donde la esperaba el hombre más poderoso que había visto en su vida. Santiago Mendoza se levantó cortésmente cuando ella se acercó. Alto, de hombros anchos, con ese aire de autoridad que solo da el poder absoluto. Sus ojos grises la escanearon de arriba abajo, no con lujuria, sino con la frialdad clínica de quien evalúa una inversión. «Señorita García, gracias por venir». Su voz era grave, controlada. «Por favor, siéntese». Isabela se sentó en el borde de la silla como un pájaro listo para volar. «Señor Mendoza, no entiendo por qué me pidió que viniera».
Santiago la estudió en silencio durante largos segundos. Era más hermosa de lo que las fotos de la investigación sugerían. Cabello castaño que caía en ondas suaves sobre sus hombros, ojos verdes que irradiaban una honestidad que él había olvidado que existía. Pero lo que más lo impactó fue su postura orgullosa a pesar de su evidente nerviosismo. «Voy a ser directo, señorita García. Necesito una esposa». Isabela parpadeó segura de haber escuchado mal. «Perdón, una esposa, por razones estrictamente comerciales». Santiago tomó un sorbo de vino sin apartar los ojos de ella. «Tengo una adquisición pendiente de 2.8 mil millones de euros. Los inversionistas alemanes son tradicionales. Necesitan ver estabilidad personal antes de cerrar el trato. ¿Y usted piensa que yo...» Isabela no podía terminar la frase. La situación era surrealista. «Usted es perfecta para mis necesidades». Santiago abrió una carpeta y deslizó varios papeles hacia ella. «Joven hermosa con reputación intachable, los alemanes se sentirán cómodos con una esposa que represente valores familiares sólidos». Isabela miró los documentos sin procesarlos realmente. «Esto es una locura. Es un negocio». Santiago se inclinó hacia adelante. «Matrimonio por 1 año. Apariciones públicas ocasionales. Viajes de negocios cuando sea necesario. A cambio, usted recibirá 500.000 reales más todos los gastos médicos de su abuela cubiertos de inmediato». El número la golpeó como un puñetazo. 500.000 reales. Más dinero del que había visto en toda su vida. ¿Y usted qué gana exactamente? «Una adquisición que multiplicará mi fortuna por 3. Santiago la miró fijamente. «¿Y usted?» «Gana la vida de su abuela». Isabela sintió como el mundo giraba a su alrededor. Era imposible, era inmoral, era... «Necesito pensarlo». «Por supuesto», Santiago hizo una seña al camarero, «pero debo tener una respuesta mañana por la mañana. La operación en Alemania no puede esperar». Cuando Isabela se levantó para irse, Santiago la detuvo con una pregunta que la sorprendió. «¿Por qué no me preguntó si habría expectativas físicas?» Isabela lo miró directamente a los ojos por primera vez esa noche. «Porque si las hubiera ya me habría ido». Santiago sonrió por primera vez en la conversación. «Interesante». Esa noche, Isabela se sentó junto a la cama de su abuela en el hospital. Doña Carmen dormía conectada a máquinas que mantenían estable su respiración trabajosa. «¿Qué haría papá en mi lugar, abuela?», susurró Isabela, tomando la mano arrugada entre las suyas. «¿Cómo se supone que tome una decisión así?». En su penthouse, Santiago observaba la ciudad nocturna mientras Carlos le presentaba los últimos detalles de la investigación sobre Isabela García. «Es virgen, señor. Los vecinos confirman que nunca ha tenido novio serio. Trabaja con niños desde los 14 años. La quieren mucho en el barrio. Familia, solo la abuela. Los padres murieron en un accidente cuando ella tenía 14 años». Santiago sintió una punzada inesperada. Conocía el dolor de perder a los padres joven, pero inmediatamente descartó el pensamiento. Esto era un negocio nada más. «¿Crees que aceptará? Con lo que está en juego no tiene opción». Pero Santiago no estaba tan seguro. Había algo en los ojos de Isabela que le decía que esta joven era capaz de sorprenderlo, para bien o para mal. Isabela no había pegado tojo en toda la noche. A las 5 de la mañana se rindió y se dirigió a la pequeña cocina de su apartamento para preparar café. Sus manos temblaban mientras vertía el agua caliente, no por la cafeína que aún no había consumido, sino por la decisión que había tomado en las horas más oscuras de la madrugada. El teléfono sonó exactamente a las 7. «Señorita, García ha tomado una decisión». La voz de Santiago era profesional sin emociones. Isabela cerró los ojos y respiró profundo. «Acepto, pero tengo condiciones». Un silencio del otro lado de la línea. Santiago no estaba acostumbrado a que le pusieran condiciones. «Las escucho. Quiero que el dinero se deposite hoy mismo en la cuenta del hospital y quiero 1 millón de reales, no 500.000». Santiago no pudo evitar sonreír. La joven tenía carácter. «Interesante negociación, señorita García. ¿Algo más?». «Sí,
Nada físico. Absolutamente nada. Si me toca de manera inapropiada, aunque sea una vez, me voy inmediatamente. Acordado. Santiago hizo una pausa. ¿Está segura de que puede hacer esto? Una vez que firmemos el contrato, no hay vuelta atrás. Isabela miró hacia la ventana donde el sol comenzaba a iluminar las favelas de Venda Nova. Estoy segura. Perfecto. Carlos la recogerá a las 3. Tenemos mucho que preparar. 2 horas después, Isabela estaba en el salón de belleza más exclusivo de Belo Horizonte. Mujeres elegantes la miraban con curiosidad, mientras un equipo de estilistas trabajaba en su transformación. Se sintió como Cenicienta, excepto que sabía exactamente a qué hora terminaría la magia. «La señora tiene un cutis precioso», comentó la maquilladora mientras aplicaba base. «¿Es modelo?» «No», respondió Isabela simplemente. No sabía cómo explicar lo que realmente era una mercancía en una transacción comercial. Mientras tanto, en su oficina, Santiago revisaba los documentos del contrato matrimonial que su equipo legal había preparado durante la noche. Cada cláusula estaba diseñada para proteger sus intereses, pero por alguna razón se sentía incómodo. «¿Algún problema, señor?» Carlos había notado su expresión. «Ninguno». Santiago firmó los documentos con decisión. «Es solo inusual». «¿Se refiere a casarse?» «Me refiero a casarme con alguien que no busca nada de mí excepto dinero». Santiago guardó los papeles. «Es refrescante». Cuando Isabela salió del salón parecía otra persona. Su cabello brillaba con reflejos dorados, su maquillaje resaltaba sus ojos verdes de manera espectacular y el vestido de diseñador que le habían comprado la hacía verse como una princesa. Pero cuando se miró en el espejo del auto, sintió como si estuviera viendo a una extraña. «¿Está bien, señorita?», preguntó Carlos. «Estoy bien». Isabela se enderezó, solo diferente. El registro civil fue un proceso mecánico. Santiago llegó 5 minutos antes de la hora programada, vestido con un traje negro impecable. Cuando vio a Isabela, se detuvo por un segundo. La transformación era impresionante, pero lo que realmente lo impactó fue que, a pesar de todo el glamour, sus ojos seguían siendo los mismos honestos y determinados. «Está hermosa», le dijo, y por primera vez no sonaba como una cortesía automática. «Gracias». Isabela se sonrojó ligeramente. La ceremonia duró 15 minutos. Intercambiaron anillos que Santiago había comprado esa mañana, una banda simple de platino para él, un solitario de diamante que costaba más que el salario anual de Isabela para ella. Cuando el juez les pidió que se besaran, Santiago se inclinó y rozó sus labios con los de ella tan brevemente que apenas se podía llamar beso. Pero en ese contacto fugaz, algo se movió en el pecho de Isabela. Una chispa que no debería estar ahí. «Ahora son marido y mujer», declaró el juez con una sonrisa rutinaria. Santiago y Isabela se miraron. Estaban casados, era legal oficial y completamente vacío de emociones reales, o eso pensaban. Esa noche, en su nueva habitación, en la mansión de Santiago, Isabela se sentó en la cama king size y se quitó el anillo de diamante. Lo sostuvo frente a la luz viendo cómo refractaba los rayos en miles de pequeños arcoíris. «¿En qué me he metido?», se preguntó en voz alta. En su propia habitación al otro lado de la mansión, Santiago se aflojó la corbata y observó su anillo de bodas. Por primera vez en su vida, llevaba el símbolo de un compromiso. Aunque fuera falso, se sentía extraño en su dedo. Lo que ninguno de los dos sabía era que el contrato que habían firmado ese día estaba a punto de volverse mucho más complicado de lo que cualquiera de ellos había anticipado. La primera aparición pública como matrimonio sería esa misma noche, una cena benéfica en el Palacio das Artes. Isabela se miró en el espejo de cuerpo completo de su nuevo vestidor, sintiendo como si fuera una impostora vestida con un traje que no le pertenecía. El vestido de gala color esmeralda que Santiago había elegido personalmente se ajustaba a su figura como si hubiera sido cosido directamente sobre su piel. «¿Lista?» Santiago apareció en la puerta de su habitación.
Vestía un smoking negro que acentuaba su físico imponente y esos ojos grises que parecían leer cada uno de sus pensamientos. «No creo que alguna vez esté lista para esto», confesó Isabela alisando el vestido con manos nerviosas. Santiago se acercó y para su sorpresa le ofreció el brazo con una gentileza que no había mostrado hasta ahora. «Solo recuerde, somos una pareja enamorada. Usted está deslumbrada por mí y yo estoy completamente cautivado por su inocencia y belleza». Isabela lo miró con ironía. «¿Y cómo se supone que actúe deslumbrada por alguien que apenas conozco? Míreme como si fuera la respuesta a todas sus oraciones». «Técnicamente lo es», respondió ella sin pensar, y luego se sonrojó por su honestidad. Santiago sonrió genuinamente por primera vez. Touché. El Palacio das Artes estaba repleto de la élite de Belo Horizonte. Mientras entraban, Isabela pudo sentir todas las miradas clavadas en ellos. Los susurros la siguieron como una ola. ¿Quién es ella? ¿Santiago Mendoza finalmente se casó? Es muy joven. Santiago percibió la tensión en el brazo de Isabela. Se inclinó hacia su oído y susurró: «Respire. Son solo personas curiosas, no depredadores». Su aliento cálido contra su oído hizo que Isabela sintiera un escalofrío involuntario. «Fácil decirlo cuando eres tú quien tiene el poder aquí. Esta noche usted tiene todo el poder», murmuró Santiago. «Es la mujer que conquistó al soltero más codiciado del país. Actúe como tal». Isabela enderezó los hombros. Tenía razón. Por una noche ella era la ganadora en esta sala llena de mujeres que probablemente habían fantaseado con estar en su lugar. La primera prueba llegó cuando se acercó Vivian Sauer, la socialité más influyente de la ciudad, rodeada de su círculo de amigas. «Santiago querido», ronroneó Vivian besando el aire cerca de sus mejillas, «tienes que presentarnos a tu esposa». La manera en que dijo esposa dejó claro que consideraba el matrimonio como algo temporal y conveniente. «Vivian, te presento a Isabela Mendoza». Santiago puso su mano en la espalda baja de Isabela, un gesto posesivo que envió ondas de calor por su columna vertebral. «Mendoza», repitió Isabela con una sonrisa dulce. «Aún me estoy acostumbrando al nombre». «¿Y de dónde eres, querida?», preguntó Vivian con falsa dulzura. Isabela sintió el momento de tensión. Podía mentir, inventar una historia que encajara mejor con este mundo o... «De Venda Nova», respondió con orgullo. «Trabajo en una creche comunitaria con niños de familias trabajadoras». Un silencio incómodo se extendió por el grupo. Santiago tensó la mandíbula esperando el desastre social, pero Isabela continuó: «Santiago dice que admira mi trabajo con los niños. Cree que los valores familiares sólidos son la base de cualquier éxito duradero». Brillante. Había convertido su origen humilde en una virtud que complementaba la imagen que Santiago necesitaba proyectar. «¡Qué admirable!», concedió Vivian claramente desconcertada. El resto de la noche fluyó sorprendentemente bien. Isabela descubrió que tenía un talento natural para la conversación. No fingía ser alguien que no era, sino que presentaba su verdadero yo de la mejor manera posible. Hablaba con pasión sobre educación infantil, escuchaba genuinamente cuando los demás hablaban de sus proyectos, y cada tanto miraba a Santiago como si fuera la luz de su mundo. Lo que la perturbaba era que esas miradas no se sentían completamente falsas. Santiago la observaba maravillado. Isabela no estaba actuando como las mujeres de su círculo social habitual, competitivas, calculadoras, siempre posicionándose para alguna ventaja. Era real, y la gente respondía a esa autenticidad de manera sorprendente. Durante la cena, mientras Isabela conversaba animadamente con la esposa de un diplomático alemán sobre métodos educativos, Santiago se encontró estudiando su perfil. La curva suave de su cuello, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de algo que le apasionaba, la manera en que gesticulaba delicadamente con sus manos. «Tu esposa es encantadora», comentó Heinrich Müller, el representante alemán que había volado especialmente para conocerlos. «Se nota que viene de una familia con valores sólidos». «Así es», respondió Santiago, pero por primera vez no sintió como si estuviera mintiendo completamente.
El momento más peligroso llegó cuando la orquesta comenzó a tocar y las parejas se dirigieron hacia la pista de baile. ¿Baila?, preguntó Santiago ofreciéndole su mano. Isabela vaciló. No muy bien. Confía en mí. La llevó hacia la pista y la atrajo hacia sus brazos. Isabela puso una mano temblorosa en su hombro, mientras él colocaba la suya en su cintura. La diferencia de altura hacía que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo, y por un momento el mundo pareció reducirse solo a ellos dos. «Solo siga mi paso», murmuró Santiago guiándola suavemente. Isabela descubrió que era más fácil de lo que pensaba cuando tenía un compañero que sabía lo que hacía. Se dejó llevar sintiendo el calor de su mano a través de la tela del vestido, consciente de cada punto donde sus cuerpos se tocaban. «Lo está haciendo muy bien», susurró Santiago, y había algo en su voz que no había estado ahí antes. Isabela levantó la vista y se encontró perdida en esos ojos grises. Por un momento absurdo, olvidó que esto era una actuación. Olvidó el contrato, el dinero, la razón por la que estaba ahí. Solo existía la música, la manera en que él la miraba y la sensación de que tal vez, solo tal vez, había algo real floreciendo en medio de toda esta farsa. La canción terminó demasiado pronto. Santiago la soltó con renuencia y el hechizo se rompió. «Creo que hemos convencido a suficiente gente por esta noche», dijo él volviendo a su tono profesional. Isabela asintió sintiéndose extrañamente. «¿Sabacía?» «Sí, supongo que sí». Pero mientras regresaban a casa en silencio, ambos sabían que algo había cambiado durante ese baile. La línea entre la actuación y la realidad había comenzado a difuminarse, y ninguno de los dos estaba seguro de si eso era bueno o muy peligroso. Los siguientes días establecieron una rutina extraña en la mansión Mendoza. Santiago partía cada mañana a las 6 hacia su oficina, mientras Isabela exploraba su nueva realidad, una casa de 3 pisos, con personal de servicio que la trataba con la deferencia reservada para la señora de la casa, armarios llenos de ropa, de diseñador que costaba más que el salario anual de una familia trabajadora, y una soledad dorada que la asfixiaba. Fue la tercera mañana cuando todo cambió. Isabela bajó a la cocina a las 7, esperando encontrarla vacía como los días anteriores, pero se detuvo en el umbral al ver a Santiago sentado en la isla de mármol con una taza de café en la mano y leyendo algo en su tablet. «Buenos días», dijo él sin levantar la vista, como si fuera completamente normal que estuvieran desayunando juntos. «Buenos días». Isabela se acercó cautelosamente. «¿No deberías estar en la oficina? Mi primera reunión fue cancelada». Santiago la miró por primera vez. «¿Problema?» Isabela llevaba una bata de seda que él había mandado a comprar, y su cabello caía en ondas naturales sobre sus hombros. Sin maquillaje, se veía aún más joven, pero también más real que en cualquiera de sus apariciones públicas. «Ningún problema». Isabela se sirvió café consciente de que él la observaba. «Es solo que no esperaba verte. Esta es mi casa». «También es la mía ahora, ¿no es así?» La respuesta salió más defensiva de lo que había pretendido. Santiago sonrió levemente. «Touché». Se sentaron en silencio incómodo durante varios minutos, Isabela mordisqueando una tostada, mientras Santiago fingía leer emails en su tablet. Finalmente la curiosidad pudo más que la incomodidad. «¿Qué estás leyendo?» «Informes financieros de la operación alemana». Santiago giró el dispositivo hacia ella. Números muy aburridos. Isabela se inclinó para ver la pantalla y, sin darse cuenta, se acercó lo suficiente para que Santiago pudiera percibir el aroma sutil de su champú. Algo floral y fresco que era completamente diferente a los perfumes sofisticados que usaban las mujeres de su círculo. «No me parecen aburridos», comentó Isabela estudiando los gráficos. «Es impresionante cómo puedes ver el futuro en estos números». Santiago la miró sorprendido. «¿Entiendes de finanzas?» «Estudié contabilidad básica cuando trabajaba. En la creche. Tenía que manejar los presupuestos de actividades». Isabela se sonrojó. «Sé que no es lo mismo que manejar miles de millones, pero los principios son similares». «Los principios son exactamente los mismos», dijo Santiago, y por primera vez había respeto genuino en su voz. «Solo cambian los ceros». Isabela sonrió
y Santiago sintió algo extraño en el pecho. Una calidez que no tenía nada que ver con el café que acababa de tomar. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Isabela. «Adelante. ¿Por qué nunca te casaste, antes me refiero, de manera real?» Santiago se tensó. «Porque el matrimonio es una distracción de los objetivos importantes». «¿Y cuáles son tus objetivos importantes?». «Construir el imperio más sólido de Sudamérica. Asegurarme de que la empresa que heredé de mis padres sea indestructible». Isabela lo estudió con esos ojos verdes que parecían ver más de lo que él estaba diciendo. «¿Y después qué? ¿Después de qué?». «Después de que tengas el imperio más sólido de Sudamérica. ¿Qué haces entonces?». Santiago abrió la boca para responder, luego la cerró. Nadie le había hecho esa pregunta antes, ni siquiera se la había hecho a sí mismo. «Supongo que construir el imperio más sólido del mundo». «¿Y después, Isabela?». Es una pregunta sincera. Isabela se inclinó hacia él. «¿Cuándo?». «Es suficiente. ¿Cuándo te permites realmente vivir?». Santiago sintió como si lo hubieran abofeteado. «Yo vivo». «¿En serio?». Isabela ladeó la cabeza. «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te gustaba, no por negocios, no por imagen, solo porque te hacía feliz?». Santiago la miró fijamente buscando una respuesta que no llegaba. «¿Sabes qué?», continuó Isabela, su voz volviéndose más suave. «Creo que tu vida está tan llena de objetivos que has olvidado vivir momentos. Los momentos no construyen imperios». «No, pero construyen vidas». Isabela terminó su café y se levantó. «Y sin vida, ¿de qué sirve el imperio?». Santiago la observó alejarse, su bata de seda flotando detrás de ella como una nube dorada. Por primera vez en años, se quedó sentado sin hacer nada, sin planificar el siguiente movimiento, solo pensando en las palabras de una joven de 19 años que había logrado hacer que cuestionara toda su existencia en el transcurso de un desayuno. Esa tarde Isabela estaba en el jardín leyendo cuando Santiago llegó del trabajo. En lugar de dirigirse directamente a su oficina como era su costumbre, se detuvo en la puerta del jardín y la observó. Estaba sentada bajo un árbol de jacarandá, con las piernas dobladas debajo de ella, completamente absorta en un libro. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul que había insistido en comprar cuando fueron de compras, alegando que no todo en su guardarropa podía ser de alta costura. «¿Qué estás leyendo?», preguntó acercándose. Isabela levantó la vista sorprendida. «Oh, llegaste temprano. Respondiste mi pregunta con otra pregunta». Isabela sonrió y le mostró la cubierta. 100 años de soledad. García Márquez, lectura pesada. Es mi escritor favorito. Isabela marcó la página y cerró el libro. «¿Tú lees, Santiago?». Se sentó en el pasto a su lado, algo que jamás había hecho en su vida adulta. Normalmente solo informes de negocios. Normalmente. Santiago vaciló. «Tengo una colección de poesía, Pablo Neruda principalmente». Isabela se irguió los ojos brillándole de interés. «¿En serio? ¿Cuál es tu favorito?». «Poema 20», admitió Santiago, sintiéndose extrañamente vulnerable. Isabela sonrió y recitó suavemente. «Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos», continuó Santiago, sorprendiéndose a sí mismo. Se miraron en silencio y por un momento no eran el empresario calculador y la joven contratada. Eran simplemente dos personas que compartían el amor por las palabras hermosas. «No me esperaba eso de ti», admitió Isabela. «El qué, que leyeras poesía, que pudieras recitarla de memoria». Santiago se encogió de hombros, incómodo con la intimidad del momento. «Hay muchas cosas que no sabes de mí. Me gustaría saberlas», dijo Isabela suavemente, y había algo en su voz que hizo que el corazón de Santiago se acelerara de manera peligrosa. Se miraron a los ojos, y por un segundo que se sintió como una eternidad, Santiago tuvo la loca idea de besarla de verdad. No el roce ceremonial del registro civil, sino un beso real lleno de todas las emociones confusas que había estado sintiendo desde que ella entró en su vida. Pero entonces su teléfono sonó rompiendo el hechizo. «Disculpa», murmuró contestando.
La llamada con una brusquedad que no había mostrado momentos antes. Isabela lo observó alejarse para hablar en privado, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño hermoso y confuso. Se tocó los labios involuntariamente preguntándose, ¿cómo sería ser besada por Santiago Mendoza de verdad? Y esa noche, mientras cada uno se acostaba en su propia habitación, ambos se encontraron despiertos pensando en poesía en jardines de Jacarandá y en la manera en que la línea entre la pretensión y la realidad se estaba volviendo más borrosa cada día. El aeropuerto privado de Confins nunca había visto un despliegue como el de esa mañana de martes. Santiago revisaba documentos mientras Isabela miraba por la ventana del auto nerviosa ante su primer viaje internacional. El jet privado los esperaba en la pista, un Gulfstream G650, que costaba más que el presupuesto anual de varios países pequeños. ¿Estás lista para esto?, preguntó Santiago mientras subían al avión. Isabela asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. Solo repasa conmigo una vez más quiénes van a estar ahí. Durante el vuelo de 13 horas, Santiago le explicó cada detalle sobre Heinrich Steinberg y su círculo de inversionistas alemanes. Pero lo que más la tranquilizó no fueron los datos empresariales, sino los momentos en que él se relajaba y le contaba anécdotas sobre sus viajes de negocios anteriores. La primera vez que vine a Alemania, le dijo mientras sobrevolaban el Atlántico, pedí salchicha en el desayuno y casi provocó un incidente diplomático. Aparentemente, hay protocolos muy específicos sobre qué se come y cuándo se come. Isabela rió. ¿En serio? Heinrich me miró como si hubiera insultado a su madre. Santiago sonrió al recordarlo. Aprendí rápidamente que en los negocios internacionales cada detalle importa, incluyendo el tipo de esposa que traigo, observó Isabela. Santiago la miró con una expresión que no pudo descifrar. Especialmente eso. El hotel Bierjahreszeiten en Frankfurt era exactamente lo que Isabela había imaginado: opulencia europea en cada detalle. Su suite tenía vista al río Meno y estaba decorada con antigüedades que probablemente valían más que su casa en Venda. Nova, ¿te parece apropiado?, preguntó Santiago observando mientras ella exploraba la habitación. Es hermoso, respondió Isabela tocando suavemente un jarrón de porcelana, pero me siento como si fuera a romper algo solo con respirar. En la cena de esta noche vas a estar rodeada de objetos aún más valiosos. Santiago se aflojó la corbata. Heinrich colecciona arte del Renacimiento. Isabela se giró hacia él. Santiago, ¿y si la cago? ¿Y si digo algo equivocado y arruino tu negocio? Por primera vez Santiago vio vulnerabilidad real en sus ojos. Sin pensarlo, se acercó y puso sus manos en los hombros de ella. No vas a arruinar nada. Eres inteligente, genuina, y tienes algo que estos alemanes van a adorar. ¿Qué? Autenticidad. Sus manos se movieron hacia su rostro, enmarcándolo suavemente. Solo sé tú misma. Isabela sintió como si el aire hubiera abandonado la habitación. Santiago estaba tan cerca que podía contar las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, ver las motas doradas en el gris de su iris. Y si mi verdadero yo no es suficiente, susurró. Es más que suficiente, respondió Santiago, su voz ronca de una manera que ella nunca había escuchado antes. Se quedaron así, perdidos en los ojos del otro, hasta que Santiago se dio cuenta de lo que estaba haciendo, y se apartó bruscamente. «Deberías prepararte para la cena», dijo volviendo a su tono profesional. Esa noche, la mansión de Heinrich Steinberg parecía sacada de un cuento de hadas gótico. Isabela, vestida con un elegante vestido negro de Valentino, caminaba del brazo de Santiago por pasillos adornados con pinturas que había visto solo en libros de arte. «Señor y señora». «Mendoza». Heinrich Steinberg se acercó con los brazos abiertos. Era un hombre de 60 años con cabello plateado impecablemente peinado y una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Bienvenidos a mi hogar». «Heinrich, gracias por recibirnos». Santiago estrechó su mano. «Te presento a mi esposa, Isabela». Heinrich tomó la mano de Isabela y la besó cortésmente. «Encantado, señora Mendoza. Su esposo no ha hecho justicia a su belleza».
Isabela sonrió con calidez genuina. «Es usted muy amable, señor Steinberg. Su casa es extraordinaria. ¿Le gusta el arte?» «Me encanta, aunque debo admitir que mi conocimiento es más pasión que educación formal». Heinrich sonrió, y esta vez sí llegó a sus ojos. «La pasión es más valiosa que la educación. Venga, permítame mostrarle mi colección». Lo que siguió fue una velada mágica. Isabela no fingió conocer cada obra, pero hizo preguntas inteligentes y mostró admiración genuina. Cuando Heinrich le mostró un Caravaggio del siglo XVII, ella se quedó sin habla durante largos minutos. Es como si pudiera sentir el alma del pintor en cada pincelada», murmuró finalmente. Heinrich intercambió una mirada aprobativa con Santiago. «Su esposa tiene sensibilidad artística, Santiago. Es un regalo raro». Durante la cena, Isabela mantuvo conversaciones fascinantes con los otros inversionistas. Habló sobre educación infantil, con la pasión de alguien que realmente creía en su trabajo, pero también hizo preguntas perspicaces sobre la industria alemana y la responsabilidad social corporativa. ¿Cómo planea Santiago integrar programas sociales en sus operaciones mineras?, preguntó a Klaus Weber, el director de inversiones sustentables. Santiago se tensó. No habían preparado esa pregunta. «Bueno». Isabela continuó sin perder el ritmo. «Cuando trabajaba en la creche comunitaria, siempre pensé que las empresas exitosas tienen la responsabilidad de retribuir a las comunidades donde operan. Me imagino que alguien con la visión de Santiago debe tener planes fascinantes en esa área». Brillante. Le había dado la entrada perfecta para hablar sobre sus iniciativas de responsabilidad social. «De hecho», respondió Santiago siguiendo su guía, «estamos desarrollando programas educativos para las comunidades mineras. Isabela ha sido una gran inspiración en ese sentido». Al final de la noche, mientras regresaban al hotel, Santiago estaba eufórico. «Fue perfecto», le dijo en el ascensor. «Heinrich está completamente convencido. Weber me dijo que nunca había visto a una pareja tan auténtica». Isabela sonrió sintiéndose orgullosa, pero también extrañamente vacía. «Bien, eso era lo que queríamos, ¿no?». Santiago la miró. Había algo en su tono que no pudo identificar. «Isabela, ¿estás bien?». «Estoy bien, solo cansada». Pero cuando llegaron a su suite, ninguno de los dos se dirigió inmediatamente a sus habitaciones separadas. Se quedaron en la sala común con la energía de la noche exitosa aún corriendo por sus venas. «¿Quieres tomar algo?», ofreció Santiago dirigiéndose al minibar. «Vino estaría bien». Santiago sirvió 2 copas de Bordeaux y se sentó en el sofá junto a ella. El silencio no era incómodo, pero estaba cargado de algo indefinible. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Isabela finalmente. «Por supuesto». «Esta noche, cuando hablabas de los programas sociales, no era solo actuación, ¿verdad? ¿Realmente te importa?». Santiago tomó un sorbo de vino antes de responder. «No solía importarme, pero últimamente he empezado a ver las cosas de manera diferente». «¿Qué cambió?». Santiago la miró directamente. «Tú cambiaste». El aire entre ellos se espesó. Isabela sintió su corazón acelerarse de una manera que no tenía nada que ver con el vino. «Santiago, ¿sabes lo que pensé cuando te vi hablar con Heinrich sobre arte? Pensé que nunca había estado con alguien que pudiera ver belleza real, no solo objetos caros o estatus, sino belleza genuina». Isabela puso su copa en la mesa con manos temblorosas. «No deberías decir esas cosas». «¿Por qué no?». «Porque esto es un contrato, un arreglo comercial, y si empezamos a confundir...». Santiago se acercó más a ella en el sofá. «¿Y si ya está confundido?». Isabela lo miró a los ojos y vio algo que la asustó y la emocionó al mismo tiempo. Deseo real. No el deseo calculado de alguien que quería algo de ella, sino el deseo vulnerable de alguien que la veía realmente. «Santiago, no podemos». Pero su protesta murió cuando él levantó su mano para tocar suavemente su mejilla. «¿No podemos qué?». Isabela cerró los ojos, sintiendo como si estuviera parada al borde de un precipicio. Sabía que si dejaba que esto sucediera no habría vuelta atrás. El contrato simple se convertiría en algo mucho más complicado y peligroso.
pero cuando abrió los ojos y vio la manera en que Santiago la miraba como si fuera la cosa más preciosa que hubiera visto, se dio cuenta de que tal vez ya era demasiado tarde para preocuparse por las complicaciones. «No podemos pretender que esto es solo un negocio», susurró finalmente. «Entonces no pretendamos», murmuró Santiago, acercándose hasta que sus alientos se mezclaron. Y por primera vez desde que se conocieron, Santiago Mendoza besó a Isabela García, no porque fuera parte de una actuación, sino porque no pudo contenerse ni un segundo más. El beso fue suave al principio, casi tentativo, como si ambos estuvieran preguntándose si realmente estaba sucediendo. Pero cuando Isabela respondió, poniendo sus manos en su pecho y acercándose más, Santiago la atrajo hacia él con una intensidad que los sorprendió a ambos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «Esto cambia todo», susurró Isabela. «Lo sé», respondió Santiago apoyando su frente contra la de ella. Y tenía razón. En una suite de hotel en Frankfurt, con la vista nocturna de una ciudad extranjera como testigo, un contrato matrimonial acababa de convertirse en algo mucho más peligroso, el comienzo de algo real. El vuelo de regreso a Brasil fue un ejercicio de tortura exquisita. Santiago e Isabela se sentaron lado a lado durante 13 horas, manteniendo conversaciones corteses sobre el éxito del viaje, mientras cada roce accidental de sus manos enviaba descargas eléctricas por sus cuerpos. Isabela miraba por la ventana, fingiendo interés en las nubes, pero en realidad revivía cada segundo de ese beso. La manera en que las manos de Santiago se habían enredado en su cabello, cómo había suspirado su nombre contra sus labios, la sensación de que el mundo se había detenido completamente. Santiago, por su parte, intentaba concentrarse en los documentos del negocio alemán, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia Isabela. La manera en que se mordía el labio inferior cuando estaba pensativa, cómo su perfume sutil llenaba el espacio entre ellos, la memoria de su cuerpo suave contra el suyo. «¿Cómo crees que debemos manejar esto?», preguntó Isabela finalmente cuando el avión comenzó el descenso hacia Belo Horizonte. Santiago supo inmediatamente a qué se refería. «¿El qué exactamente?». Isabela lo miró con exasperación. «No hagas como si no supiera qué está pasando entre nosotros». Santiago cerró su laptop y se giró completamente hacia ella. «¿Qué está pasando entre nosotros, Isabela?». Era una pregunta trampa, y ambos lo sabían. Ponerle nombre a lo que sentían haría que fuera real, y hacerlo real significaría que el contrato simple y limpio que habían firmado se había convertido en algo mucho más complicado. «No lo sé», admitió Isabela. «Solo sé que cuando me besas siento como si fuera la primera vez que realmente estoy viva». Santiago sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. «Isabela, y sé que es peligroso», continuó ella, «porque en 10 meses más este matrimonio se acaba, y no sé si podré fingir que nada de esto importó». Santiago extendió su mano y cubrió la de ella. «¿Quién dice que tiene que acabar en 10 meses?» Isabela lo miró con ojos grandes y vulnerables. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que tal vez deberíamos ver qué pasa. Sin presión, sin expectativas, solo ver». Isabela asintió lentamente. «Solo ver, solo ver». Pero ambos sabían que ya habían cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Los días siguientes establecieron una nueva dinámica en la mansión Mendoza. Santiago llegaba a casa más temprano y cenaban juntos casi todas las noches. Las conversaciones fluyeron desde temas superficiales hasta revelaciones profundas e íntimas. «¿Qué fue lo más difícil de perder a tus padres tan joven?», preguntó Isabela una noche mientras caminaban por el jardín después de la cena. Santiago se detuvo junto a la fuente central observando el agua que caía en cascadas iluminadas. La responsabilidad de un día para otro tenía que tomar decisiones que afectarían a miles de empleados. Tenía 25 años y no tenía idea de lo que estaba haciendo. «Pero lo lograste. Logré mantener la empresa a flote, incluso la hice crecer». Santiago la miró. «Pero me perdí a mí mismo en el proceso». Isabela se acercó más a él. «¿Cómo te perdiste?». «Dejé de hacer cosas por placer.
Todo tenía que tener un propósito comercial, una ventaja estratégica, incluso las relaciones. Santiago hizo una pausa. Hasta ahora. Isabela sintió mariposas en el estómago. Hasta ahora, contigo es diferente. Por primera vez en años hago cosas simplemente porque me hacen feliz. ¿Cómo qué? Santiago sonrió y se acercó más a ella. ¿Cómo esto? La besó suavemente, y esta vez no había duda ni vacilación. Isabela respondió inmediatamente, sus brazos rodeando su cuello, mientras él la atraía más cerca. Cuando se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. Santiago, susurró Isabela, tengo miedo. ¿De qué? De que esto se sienta tan real. De que cuando me tocas olvido que empezó como un contrato. Santiago enmarcó su rostro con sus manos. Para mí ya no es un contrato, Isabela. No sé exactamente qué es, pero no es un contrato. Isabela cerró los ojos, sintiendo lágrimas de confusión y esperanza. ¿Qué nos está pasando? No lo sé, admitió Santiago, pero quiero averiguarlo. ¿Tú no? Isabela abrió los ojos y vio algo en la mirada de Santiago que nunca había visto antes: vulnerabilidad real. El hombre de negocios implacable había desaparecido, dejando solo a un hombre que la miraba como si fuera la respuesta a una pregunta que no sabía que había estado haciendo. Sí, susurró, quiero averiguarlo. Esa noche, por primera vez desde que se casaron, Isabela no pudo dormir por razones que no tenían nada que ver con la ansiedad. Se quedó despierta pensando en Santiago, en la manera en que había cambiado desde que se conocieron, en cómo ella misma había cambiado. En su propia habitación, Santiago tampoco podía dormir. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín, donde habían compartido su segundo beso. Por primera vez en su vida adulta, se encontró cuestionando no solo sus decisiones comerciales, sino su vida entera. ¿Qué quería Riley? ¿Más dinero? ¿Más poder? ¿O quería despertar cada mañana al lado de una mujer que lo veía como algo más que una cuenta bancaria caminante? Al día siguiente, Santiago hizo algo que no había hecho. En años canceló todas sus reuniones de la tarde y llegó a casa a las 3. Encontró a Isabela en la biblioteca, curled up en un sillón de cuero leyendo. Llevaba jeans y una camiseta simple y tenía el cabello recogido en un moño desprolijo. Se veía hermosa y completamente suya, de una manera que hizo que su pecho se apretara. ¿Qué estás leyendo?, preguntó acercándose. Isabela levantó la vista sorprendida. Llegaste temprano. Quería estar aquí. Santiago se sentó en el brazo del sillón. ¿Libro interesante? Isabela le mostró la cubierta. El amor en los tiempos del cólera. Santiago sonrió irónicamente. ¿Gabriel García Márquez otra vez? Es diferente esta vez, dijo Isabela suavemente. Antes lo leía como una historia romántica, ahora lo leo como algo más real. Santiago entendió inmediatamente lo que quería decir. La línea sobre el amor siendo una enfermedad, Isabela asintió. El amor como algo que te cambia completamente, que te hace hacer cosas que nunca pensaste que harías. Se miraron, en silencio, ambos conscientes de que estaban hablando de mucho más que de literatura. Isabela, dijo Santiago finalmente, ¿qué estamos haciendo? Creo que nos estamos enamorando, respondió ella con honestidad brutal. Santiago sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Hearing it said out loud lo hizo real de una manera que lo aterrorizó y lo emocionó al mismo tiempo. ¿Eso es lo que queremos?, preguntó. Isabela cerró el libro y se incorporó para mirarlo directamente. No sé lo que tú quieres, Santiago, pero yo creo que ya es demasiado tarde para preguntarme si lo quiero o no. Santiago se inclinó. Hacia ella, sus rostros a centímetros de distancia. Para mí también es demasiado tarde. Esta vez, cuando se besaron, fue con la desesperación de dos personas que finalmente habían admitido la verdad que habían estado evitando. Isabela se aferró a él como si fuera su salvavidas, y Santiago la besó como si quisiera memorizar el sabor de sus labios. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que acababan de cruzar otra línea. Ya no eran dos extraños fingiendo estar casados. Eran dos personas cayendo en un amor que ninguno de ellos había planeado ni podía controlar. «Esto va a cambiar todo»,
murmuró Isabela contra sus labios. Ya cambió todo, respondió Santiago, y tenía razón. En la biblioteca silenciosa de una mansión en Belo Horizonte, con García Márquez como testigo literario, un matrimonio de conveniencia acababa de transformarse en algo mucho más poderoso y peligroso: amor verdadero. Isabela había desarrollado una rutina matutina desde que regresaron de Frankfurt. Despertaba temprano, preparaba café para dos y esperaba a que Santiago bajara para desayunar juntos antes de que él partiera al trabajo. Esos 30 minutos se habían convertido en la parte favorita de su día: conversaciones íntimas, roces casuales, de manos, miradas que duraban demasiado tiempo y prometían más de lo que las palabras podían expresar. Esa mañana en particular, Santiago tenía una reunión temprana y había salido antes del amanecer, dejando una nota manuscrita en la cocina: reunión urgente con inversionistas. Te compensaré con una cena especial esta noche. S. Isabela sonrió al leer la nota, guardándola cuidadosamente en el bolsillo de su bata. Pequeños gestos como ese le confirmaban que lo que estaba creciendo entre ellos era real, no una extensión de su actuación matrimonial. Decidió usar la mañana libre para explorar partes de la mansión que aún no había visto. Santiago List había dado acceso completo a la casa, excepto a su oficina privada, que mantenía cerrada por razones de confidencialidad comercial. Fue mientras exploraba el segundo piso que Isabela encontró una puerta entreabierta que llevaba a lo que parecía ser un estudio. Empujó suavemente la puerta, esperando encontrar otra biblioteca o sala de estar, pero en su lugar descubrió lo que era claramente un espacio de trabajo secundario de Santiago. El escritorio estaba cubierto de documentos y Isabela estaba a punto de retirarse cuando algo llamó su atención: una carpeta con su nombre escrito en la etiqueta. Su corazón se detuvo. Con manos temblorosas abrió la carpeta y encontró algo que hizo que el mundo se tambaleara bajo sus pies: un informe de investigación completo sobre su vida. No un resumen básico, sino un análisis detallado que incluía fotos de su infancia, transcripciones de entrevistas con vecinos, registros financieros de su familia, incluso evaluaciones psicológicas realizadas por profesionales. Perfil psicológico: Isabela García presenta características ideales para el propósito requerido. Leyó con horror creciente. Vulnerable económicamente, pero moralmente íntegra. Su historia de orfandad y pobreza: generar simpatía en audiencias. Objetivo: su virginidad confirmada añade elemento de pureza atractivo para demografía conservadora. Isabela sintió náuseas. Siguió leyendo cada línea, más devastadora que la anterior. Recomendación: sujeto es candidato perfecto para matrimonio contractual. Su dependencia económica garantiza compliance, mientras que su background genuino proporciona autenticidad necesaria para convencer a inversionistas alemanes. Pero lo que la destruyó completamente fue la sección final: estrategia de marketing posterior. Historia de Cenicienta moderna. Puede ser utilizada para campañas de responsabilidad social corporativa. Transformación de muchacha pobre en esposa. De magnate proporciona narrativa poderosa para imagen pública de empresa. Isabela se desplomó en la silla, el informe temblando en sus manos. Todo había sido calculado. Cada detalle de su vida había sido analizado y catalogado como si fuera una mercancía. Santiago no la había elegido por casualidad. La había seleccionado como se selecciona un producto, en un catálogo, evaluando pros y contras, calculando su valor de mercado. Siguió hojeando los documentos y encontró fotografías que no recordaba, que hubieran sido tomadas ella saliendo de la creche, visitando a su abuela en el hospital, incluso comprando comida en el mercado local. Había sido vigilada, estudiada, reducida a una serie de datos estadísticos. El sonido de pasos en el pasillo la hizo saltar. Rápidamente cerró la carpeta, pero era demasiado tarde. Santiago apareció en la puerta, aún vestido con su traje de la reunión matutina. «Isabela, ¿qué estás haciendo aquí?» Su voz era cautelosa. Isabela se levantó lentamente, sosteniendo la carpeta como si fuera una acusación. «¿Qué es esto, Santiago?»
Santiago palideció al ver lo que tenía en las manos. «Puedo explicarlo». «¿Explicar qué?» «Que me investigaste como si fuera una criminal, que redujiste toda mi vida a un informe de mercadeo». La voz de Isabela temblaba de furia y dolor. «Isabela espera candidato perfecto para matrimonio contractual». Isabela leyó directamente del informe. «Su dependencia económica garantiza compliance. ¿Así es como me ves, como una empleada que compraste?» Santiago dio un paso hacia ella, pero Isabela retrocedió como si estuviera viendo a un extraño peligroso. «Al principio sí», admitió. Santiago, y la honestidad brutal de su respuesta fue como una bofetada. «Pero las cosas cambiaron». «¿Cambiaron?» Isabela rió amargamente. «¿Cuándo exactamente? ¿Antes o después de que me besaras? ¿Antes o después de que me dijeras que ya no era un contrato para ti?» «Isabela, por favor, déjame explicar». «No hay nada que explicar». Isabela arrojó la carpeta sobre el escritorio, espariendo los documentos. «Esto lo explica todo. Soy un producto que compraste, Santiago. Una inversión calculada para impresionar a tus socios alemanes». Santiago sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. La manera en que Isabela lo miraba con disgusto, con traición, con el dolor de alguien que había confiado y había sido brutalmente decepcionada, era peor que cualquier pérdida financiera que hubiera experimentado. «Sí te investigué», dijo, intentando mantener su voz calmada. «Era una decisión comercial que involucra miles de millones. Tenía que asegurarme de que fuera lo suficientemente desesperada para aceptar, de que fuera lo suficientemente ingenua para no darme cuenta de que estaba siendo manipulada». «No es manipulación, no». Isabela señaló los documentos. «Aquí dice que mi historia de orfandad y pobreza genera simpatía. ¿Sabías eso cuando me hablaste de tus padres, cuando fingiste que teníamos algo en común?» Santiago se quedó sin palabras. Todo lo que había compartido con ella sobre sus padres había sido genuino, pero ahora se daba cuenta de cómo debía verse desde la perspectiva de Isabela. «Mis sentimientos por ti son reales», dijo finalmente. Isabela lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Cómo puedo creer eso? ¿Cómo puedo creer algo de lo que me has dicho cuando todo empezó con una mentira? Porque me conoces, Isabela. Has visto quién soy realmente». «¿Te conozco?» Isabela negó con la cabeza. «Pensé que te conocía. Pensé que había visto al hombre real detrás del empresario. Pero resulta que el empresario calculador es quien eres realmente. El hombre del que me estaba enamorando era solo otra actuación». Las palabras golpearon a Santiago como puñetazos físicos. «Eso no es cierto». «No es cierto». Isabela tomó otra página del informe. «Estrategia de marketing posterior. Historia de Cenicienta moderna. Puede ser utilizada para campañas de responsabilidad social corporativa». También esto era parte del plan, enamorarme para que fuera más fácil usar mi historia en tu marketing. Santiago se quedó en silencio, porque una parte horrible de él recordaba haber aprobado esa estrategia de marketing semanas atrás, antes de conocer realmente a Isabela, antes de que los sentimientos complicaran todo. Isabela interpretó su silencio como confesión. «Oh, Dios mío», susurró. «Es verdad, todo es verdad». «Isabela, escúchame». «No». Isabela se dirigió hacia la puerta. «No quiero escuchar nada más. No quiero verte nunca más». «¿A dónde vas?» Isabela se detuvo en el umbral sin girarse. «A casa. A mi verdadera casa. Esta es tu casa ahora». «No», dijo Isabela con una voz quebrada pero firme. «Esta nunca fue mi casa. Era solo otro escenario en tu obra de teatro empresarial». Santiago la observó alejarse, sintiendo como si algo vital dentro de él se estuviera desangrando. Quiso correr tras ella, explicarle que sí había empezado como un cálculo frío, pero que en algún momento entre las conversaciones en el jardín, los desayunos íntimos y los besos que lo habían desarmado completamente, se había enamorado de ella de verdad. Pero sabía que las palabras no serían suficientes. No después de esto. Una hora después, Isabela había empacado solo lo esencial, la ropa que había traído originalmente, algunos libros,
y nada de las joyas o vestidos caros que Santiago había comprado. Dejó el anillo de diamante en la mesa de noche junto con una nota que simplemente decía: «El contrato especificaba 1 año, considéralo terminado». Mientras el taxi se alejaba de la mansión, Isabela no miró atrás, pero las lágrimas que corrían por sus mejillas no eran solo de dolor y traición. Eran también de pérdida porque, a pesar de todo, una parte de ella había amado al hombre que pensó que Santiago era. En su oficina, Santiago sostenía la nota de Isabela, leyéndola una y otra vez como si las palabras fueran a cambiar. Por primera vez en su vida, había perdido algo que no podía reemplazar con dinero o poder. Y por primera vez en años, Santiago Mendoza no tenía ni idea de cómo arreglar el desastre que había creado. Isabela había olvidado lo pequeño que era su apartamento en Vendanova. Después de 3 meses en la mansión de Santiago, el espacio de 2 habitaciones se sentía claustrofóbico, pero también representaba algo que había perdido sin darse cuenta: autonomía. Las primeras noches fueron las peores. Se acostaba en su antigua cama individual y se encontraba extendiendo el brazo hacia un espacio vacío, su cuerpo buscando instintivamente la presencia de Santiago. Despertaba confundida, esperando el aroma de café recién hecho y el sonido de su voz grave diciendo «buenos días». Pero las mañanas eran crueles recordatorios de la realidad. «¿Estás segura de que no quieres hablar de esto?», le preguntó Ana, su compañera de trabajo en la creche, mientras organizaban materiales para las actividades del día. Isabela había vuelto a trabajar inmediatamente, necesitando la distracción y la normalidad de su rutina anterior. Los niños la recibieron con alegría, ajenos al drama que había devastado su mundo. «No hay nada de qué hablar», respondió Isabela mecánicamente, ordenando crayones por colores. «Fue un error desde el principio». Un error que duró 3 meses, Isabela. Los periódicos no hablan de otra cosa. Dicen que Santiago Mendoza está... No quiero saber qué dicen los periódicos. Isabela cerró la caja de crayones con más fuerza de la necesaria, pero era imposible escapar completamente. Los medios habían notado la ausencia de Isabela en los eventos sociales de Santiago. Los rumores de crisis matrimonial eran portada de las revistas de gossip, y las especulaciones iban desde infidelidad hasta problemas financieros. Lo que Isabela no sabía era que Santiago había rechazado todas las invitaciones a eventos sociales desde que ella se fue. Su asistente Carlos tenía instrucciones estrictas de cancelar cualquier compromiso que requiriera su presencia, como pareja felizmente casada. En su oficina, Santiago se había convertido en una versión más intensa y amarga de sí mismo. Trabajaba 18 horas al día, tomaba decisiones con una frialdad que alarmaba incluso a sus ejecutivos más cercanos, y había despedido a 3 empleados por errores menores en una semana. Señor Carlos finalmente reunió valor para confrontarlo. «Necesita dormir. Necesita comer algo que no sea café y aspirinas». Santiago levantó la vista de su computadora por primera vez en horas. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. Visiblemente. «¿Ha habido noticias?». Carlos sabía exactamente a qué se refería. Durante 3 semanas había monitoreado discretamente a Isabela, dónde trabajaba, cómo estaba, si necesitaba algo. Las noticias nunca eran lo que Santiago quería escuchar. «Está bien, señor. Trabaja en la creche, visita a su abuela en el hospital. Lleva una vida normal». Normal. La palabra era una puñalada. Isabela había vuelto a su vida como si los 3 meses con él nunca hubieran sucedido. «¿Ha preguntado por mí?». Carlos vaciló. «No, señor». Santiago asintió fingiendo que la respuesta no lo destrozaba. «Bien, eso es bien». Pero no era bien. Nada era bien. El problema era que Isabela sí había preguntado por él, solo que no a las personas que Santiago esperaba. Había preguntado a doña Carmen, su abuela, quien finalmente había sido dada de alta del hospital gracias al tratamiento financiado por Santiago. «¿Crees que es un mal hombre, mija?», le había preguntado su abuela una tarde, mientras tomaban té en la pequeña cocina del apartamento. Isabela había considerado la pregunta cuidadosamente.
Creo que es un hombre que está acostumbrado a conseguir lo que quiere a cualquier precio. Y creo que cuando me quiso, usó los mismos métodos que usa en los negocios. ¿Pero te quería? Isabela cerró los ojos recordando la manera en que Santiago la miraba, cuando pensaba que ella no se daba cuenta, la ternura en su voz cuando le hablaba sobre poesía, la vulnerabilidad en sus ojos cuando le contó sobre sus padres. Creo que sí, admitió finalmente, pero no sé si eso es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para perdonar que me convirtiera en una transacción comercial antes de decidir que merecía ser una persona. Doña Carmen asintió con la sabiduría de sus 75 años. El perdón no es sobre si él lo merece, mija, es sobre si tú puedes vivir con el peso de no dárselo. Isabela no respondió, pero las palabras de su abuela se quedaron con ella. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Santiago enfrentaba sus propios fantasmas. Una noche, mientras revisaba contratos en su oficina, encontró el libro de García Márquez que Isabela había estado leyendo el día que todo se desmoronó. Se había quedado en el estudio marcado en la página donde ella lo había dejado. Santiago abrió el libro y encontró líneas subrayadas con la caligrafía delicada de Isabela. El amor se hace más grande y noble en la calamidad. Era inevitable el olor de las almendras amargas, le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Santiago cerró el libro abruptamente, pero era demasiado tarde. Los recuerdos lo inundaron. Isabela curled up en la biblioteca. La manera en que su rostro se iluminaba cuando hablaba de literatura, como había citado a García Márquez cuando él mencionó que leía poesía. Por primera vez en 3 semanas, Santiago lloró. La crisis llegó al final de la tercera semana, cuando Isabela recibió una visita inesperada en la creche. Señorita García. Un hombre joven con un micrófono y una cámara se acercó mientras ella salía del trabajo. Soy reportero de TV Globo. ¿Podría hacer algunos comentarios sobre su matrimonio con Santiago Mendoza? Isabela se tensó. No tengo comentarios. Es cierto que fue un matrimonio arreglado, que usted lo sedujo por su dinero. La acusación la golpeó como una bofetada. Perdón, tenemos fuentes que sugieren que usted calculó deliberadamente enamorar a Lanos y Sinsot, señor Mendoza, para asegurar su futuro financiero. ¿Cómo responde a las acusaciones de que es una cazafortunas? Isabela se quedó sin habla. Alguien había filtrado una versión distorsionada de la historia, convirtiendo a Santiago en la víctima y a ella en la manipuladora. Sin comentarios, logró decir alejándose rápidamente. Pero el daño estaba hecho. El reportaje se transmitió esa noche pintando a Isabela como una joven ambiciosa que había usado su pobreza y juventud para manipular a un empresario exitoso. Incluía entrevistas con fuentes cercanas que describían cómo Isabela había cambiado después del matrimonio, volviéndose exigente y materialista. Isabela vio el reportaje en el pequeño televisor de su apartamento, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba por segunda vez en un mes. Su teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Números desconocidos, más reporteros queriendo declaraciones. Finalmente lo apagó y se sentó en el silencio de su apartamento sintiéndose más sola que nunca. Lo que Isabela no sabía era que en su mansión Santiago había visto el mismo reportaje y estaba experimentando una furia que no había sentido nunca en su vida. ¿Quién filtró esto?, rugió a Carlos, quien había corrido a la mansión tan pronto como vio las noticias. No lo sabemos, señor, pero tenemos que hacer algo. Esto va a destruir su reputación. Santiago se quedó en silencio durante largos minutos, mirando la pantalla donde repetían clips de Isabela saliendo de la creche acosada por reporteros. Prepare una conferencia de prensa, dijo finalmente. Señor, una conferencia de prensa para mañana por la mañana. Santiago se giró hacia Carlos con una determinación que no había mostrado en semanas. Es hora de que la verdad salga a la luz. Carlos parpadeó confundido. ¿Qué verdad, señor? Santiago miró hacia la ventana en dirección a Venda Nova, donde sabía que Isabela estaba sufriendo por culpa de las mentiras que alguien había sembrado sobre ella. Toda la verdad, dijo simplemente, y por primera
Pues en 3 semanas, Santiago Mendoza tenía un plan, que no tenía nada que ver con ganancias o pérdidas financieras. Tenía que ver con proteger a la mujer de la que se había enamorado, aunque eso significara destruir su propia imagen, cuidadosamente construida. Isabela despertó al sonido de su teléfono sonando insistentemente. Eran las 6 de la mañana y había estado despierta hasta las 3 pensando en el reportaje devastador de la noche anterior. Con los ojos hinchados y la cabeza palpitando, contestó sin mirar el número. Isabela García. La voz era femenina sofisticada con un ligero acento que no pudo identificar. ¿Quién habla? Mi nombre es Carmen Velázquez. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Isabela se incorporó en la cama inmediatamente alerta. El nombre no le resultaba familiar, pero algo en el tono de la mujer la puso nerviosa. No creo que tengamos nada de qué hablar. Oh, pero sí lo tenemos, especialmente sobre Santiago Mendoza y lo que realmente planea hacer contigo. Isabela sintió un escalofrío. ¿De qué está hablando? Puedes encontrarte conmigo en el café del centro en 1 hora. Hay cosas que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. Isabela quiso colgar, pero la curiosidad y un miedo instintivo la detuvieron. ¿Qué tipo de cosas? El tipo de cosas que pueden salvarte de convertirte en su próxima víctima pública. 1 hora después, Isabela se sentaba frente a una mujer de aproximadamente 35 años elegante, de una manera que gritaba dinero viejo. Carmen Velázquez tenía cabello negro perfecto, maquillaje impecable, a pesar de la hora temprana, y joyas que probablemente costaban más que el apartamento. «Tere Isabela, gracias por venir», dijo Carmen removiendo delicadamente su café. «Sé que debe ser confuso. ¿Quién es usted exactamente?», preguntó Isabela directamente. Carmen sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. «Digamos que soy alguien que conoce muy bien a Santiago Mendoza, íntimamente». Isabela sintió una punzada de algo que se negó a reconocer como celos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Todo. Carmen abrió su bolso y sacó una carpeta similar a la que Isabela había encontrado en el estudio de Santiago. «Porque no eres la primera joven vulnerable que Santiago ha usado para sus propósitos comerciales». Isabela miró la carpeta sin tocarla. «¿De qué está hablando?» «Santiago y yo tuvimos una relación hace 2 años. Seria, o eso pensé yo». Carmen abrió la carpeta y deslizó fotografías hacia Isabela. «Estas fueron tomadas durante nuestro compromiso». Las fotografías mostraban a Santiago en varios eventos sociales con Carmen del brazo. Se veían como la pareja perfecta, exitosa, glamorosa, completamente sincronizados. ¿Estaban comprometidos? Por 8 meses. Iba a ser la boda del año. Carmen tomó otra fotografía, esta, de un anillo de compromiso que fácilmente costaba más que la casa de Isabela. Hasta que Santiago decidió que ya no me necesitaba. Isabela estudió las fotos sintiendo cómo se formaba un nudo en su estómago. ¿Qué pasó? Lo mismo que está pasando contigo ahora. Santiago consigue lo que necesita de una mujer, en mi caso, acceso a los círculos sociales europeos, y luego la descarta cuando encuentra algo mejor o más útil. Carmen se inclinó hacia adelante. En tu caso, probablemente necesitaba a alguien más joven, más inocente, más maleable. Isabela sintió náuseas. ¿Por qué me está contando esto? Porque vi el reportaje anoche. Vi cómo te están pintando como la villana cuando ambas sabemos que Santiago es el maestro manipulador aquí. Carmen puso su mano sobre la de Isabela. Y porque sé exactamente lo que planea hacer contigo. ¿Qué quiere decir? Carmen sacó más documentos de la carpeta. Santiago va a hacer una conferencia de prensa esta mañana. ¿Te dijo algo sobre eso? Isabela negó con la cabeza. Va a defenderte públicamente. Va a admitir que su matrimonio comenzó como un arreglo comercial, pero que ahora te ama verdaderamente. Va a presentarse como el hombre redimido por el amor y a ti como la mujer pura que transformó su corazón. Isabela se quedó sin aliento. ¿Cómo sabe eso? Porque es exactamente lo que hizo conmigo. Cuando nuestra relación se volvió inconveniente, organizó una reconciliación pública muy romántica
que le dio excelente publicity. Luego, 6 meses después, me dejó discretamente. Carmen se recostó en su silla. La diferencia es que conmigo no funcionó porque yo conocía sus métodos. Contigo va a funcionar porque eres lo suficientemente ingenua para creer que realmente ha cambiado. Isabela sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Está diciendo que todo es una mentira? ¿Que la conferencia de prensa es solo otra manipulación? Estoy diciendo que Santiago Mendoza nunca hace nada que no beneficie a Santiago Mendoza. Si te está defendiendo públicamente, es porque le conviene hacerlo. Carmen deslizó un último documento hacia Isabela. Este es el itinerario de su conferencia de prensa de hoy. Fíjate en los horarios. Isabela leyó el documento y sintió cómo se le helaba la sangre. La conferencia estaba programada para las 11 de la mañana, justo a tiempo para los noticieros del mediodía. Había detalles sobre el tipo de preguntas que se esperaban, las respuestas sugeridas, incluso instrucciones sobre la iluminación y el ángulo de las cámaras para maximizar el impacto emocional. «Es una producción», murmuró Isabela. «Exactamente. Una producción diseñada para rehabilitar su imagen y hacer que parezcas la mujer afortunada que lo salvó de sí mismo». Carmen cerró la carpeta. «La pregunta es, ¿vas a dejar que te use otra vez?» Isabela se levantó bruscamente sintiendo claustrofobia. «Tengo que irme». «Isabela, espera». Carmen también se levantó. «Hay una manera de detener esto». Isabela se detuvo. «¿Cómo? Haz tu propia conferencia de prensa. Esta tarde, antes de que él pueda controlar la narrativa, cuenta tu versión de la historia. Muestra al mundo quién es realmente Santiago Mendoza». Isabela la miró con desconfianza. «¿Y por qué me ayudaría? ¿Qué gana usted con esto?» Carmen sonrió y esta vez había algo genuinamente venenoso en su expresión. «Satisfacción. Santiago Mendoza destruyó mi reputación cuando me dejó. Ahora es mi turno de destruir la suya». Isabela se alejó del café, sintiéndose mareada y confundida. Era posible que Santiago estuviera manipulándola incluso ahora, que su defensa pública fuera solo otra estrategia comercial. Regresó a su apartamento y encendió la televisión justo a tiempo para ver el anuncio: Santiago Mendoza hablará en conferencia de prensa sobre su matrimonio a las 11 a.m. Isabela se sentó en su sofá mirando la pantalla con una mezcla de dread y curiosidad. En unas pocas horas sabría si Carmen Velázquez tenía razón, si Santiago realmente era capaz de convertir incluso su amor en una herramienta de marketing. Lo que Isabela no sabía era que en su mansión Santiago estaba preparándose para la conferencia de prensa más importante de su vida, una en la que planeaba revelar verdades que podrían destruir su reputación comercial para siempre. Y también ignoraba que Carmen Velázquez tenía planes que iban mucho más allá de una simple venganza. Planes que involucrarían a Isabela de maneras que ella nunca había imaginado. El reloj marcaba las 10:30 a.m. En media hora todo cambiaría. Otra vez, la sala de conferencias del Hotel Copacabana Palace estaba abarrotada de reporteros, cámaras y ejecutivos curiosos. Santiago había elegido el lugar más visible de la ciudad para lo que estaba a punto de hacer consciente de que no habría vuelta atrás después de esta mañana. Isabela observaba desde su apartamento, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Había decidido no hacer caso a Carmen Velázquez, al menos hasta ver qué decía Santiago. Algo en su interior, tal vez esperanza, tal vez masoquismo, necesitaba escuchar sus palabras. Santiago se acercó al pódium vestido con un traje negro, impecable, pero Isabela pudo ver algo que los demás probablemente perdieron. Estaba nervioso. Conocía esa pequeña línea de tensión alrededor de sus ojos, la manera casi imperceptible en que ajustaba sus puños. «Buenos días», comenzó Santiago, su voz clara y firme. «Los he convocado hoy para aclarar las especulaciones sobre mi matrimonio con Isabela García. Especulaciones que han llevado a ataques injustificados contra una mujer que no merece ser difamada por decisiones que yo tomé». Isabela se inclinó hacia adelante, sintiendo cómo su respiración se aceleraba. «Mi matrimonio con Isabela García comenzó como un arreglo comercial»,
continuó Santiago, y un murmullo se extendió por la sala. Yo necesitaba una esposa para facilitar negociaciones con inversionistas conservadores alemanes. Ella necesitaba dinero para tratamientos médicos de su abuela. Las cámaras se enfocaron intensamente en Santiago, mientras varios reporteros levantaban las manos para hacer preguntas, pero él las ignoró. Investigué a Isabela García exhaustivamente antes de proponerle este arreglo. Tengo documentación completa sobre su vida, sus finanzas, incluso evaluaciones psicológicas realizadas sin su conocimiento. Isabela sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Santiago estaba admitiendo públicamente todo lo que ella había descubierto en esa carpeta devastadora. Elegí a Isabela específicamente porque mi investigación indicaba que sería compatible con mis necesidades comerciales. Joven vulnerable, económicamente sin experiencia con hombres ricos y con una reputación moral que impresionaría a mis socios alemanes. La sala estaba completamente silenciosa ahora. Incluso los camarógrafos habían dejado de moverse. Les estoy contando esto, continuó Santiago, porque quiero que entiendan exactamente qué tipo de hombre era yo cuando tomé estas decisiones. Un hombre que veía a las personas como herramientas, que calculaba emociones humanas como variables en una ecuación financiera. Isabela tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Esto no era lo que Carmen había predicho. Santiago se estaba destruyendo públicamente. Pero lo que no calculé, la voz de Santiago se quebró ligeramente, fue la posibilidad de que Isabela García me cambiaría completamente. Santiago hizo una pausa respirando profundamente antes de continuar. Isabela no sabía sobre la investigación. No sabía que había sido seleccionada como se selecciona una pieza de equipo. Para ella estaba tomando una decisión desesperada para salvar a su abuela, confiando en que yo mantendría mi palabra como caballero. Santiago se quitó los anteojos y los limpió, un gesto que Isabela reconoció como su manera de ganar tiempo, cuando estaba emocionalmente abrumado. Durante nuestros 3 meses de matrimonio, Isabela transformó no solo mi hogar, sino mi perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Me enseñó que hay cosas más valiosas que las ganancias trimestrales. Me mostró cómo se siente ser visto por quien realmente eres, no por lo que tienes. Isabela sollozaba ahora recordando todas las conversaciones íntimas, los momentos de vulnerabilidad genuina que habían compartido. Me enamoré de mi esposa, declaró Santiago con voz firme, completamente, irrevocablemente, de una manera que no creía posible para alguien como yo. La sala seguía en silencio total. Isabela descubrió la investigación hace 3 semanas. Vio todos los documentos que detallaban cómo había sido evaluada y seleccionada como una adquisición comercial. Su reacción fue exactamente la que cualquier persona con dignidad y autorrespeto habría tenido. Se fue. Santiago miró directamente a la cámara principal. Isabela García no es una cazafortunas, no me manipuló, no calculó enamorarme para asegurar su futuro. Si alguien fue manipulado en esta relación, fui yo, manipulado por mi propio corazón para amar a una mujer que merecía mucho mejor que las mentiras y cálculos con los que comenzó nuestro matrimonio. Isabela se llevó las manos al pecho, sintiendo como si su corazón fuera a explotar. Las acusaciones contra Isabela en los medios son falsas y difamatorias. Cualquier persona o publicación que continúe atacando su carácter tendrá que enfrentarse a mis abogados. Santiago hizo otra pausa, y cuando habló de nuevo su voz fue más suave, más personal. Isabela, si estás viendo esto, necesitas saber que todo lo que sentí por ti fue real. Cada conversación, cada momento de intimidad, cada vez que te dije que me habías cambiado todo, fue completamente verdadero. Isabela se levantó del sofá acercándose a la televisión como si pudiera tocarlo a través de la pantalla. Cometí el error más grande de mi vida al no decirte sobre la investigación desde el principio. Pensé que si sabías cómo había comenzado todo, nunca me darías la oportunidad de mostrarte quién podía llegar a ser contigo. Santiago se enderezó retomando su postura empresarial. Por eso efectivo inmediatamente estoy disolviendo Mendoza Holdings.
Todos los activos serán vendidos y las ganancias donadas a organizaciones educativas que trabajan con niños en situación de vulnerabilidad, como el trabajo que Isabela realizaba antes de que yo interrumpiera su vida. La sala explotó en 1900 en gritos y preguntas de los reporteros. Isabela se quedó paralizada por la shock. Santiago levantó una mano pidiendo silencio. No hay preguntas, esta es mi declaración final sobre el tema. Mientras salía del podium, una reportera gritó: «Señor Mendoza está haciendo esto para recuperar a su esposa». Santiago se detuvo sin girarse. «Estoy haciendo esto porque es lo correcto, independientemente de si Isabela me perdona o no». La transmisión terminó, pero Isabela siguió parada frente a la televisión temblando. Santiago había sacrificado su imperio, su vida entera, para limpiar su nombre y admitir públicamente sus errores. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «¿Isabela?» Era la voz de Carlos, el asistente de Santiago. «¿Carlos? Santiago quiere que sepas que el divorcio será procesado inmediatamente si eso es lo que quieres. Sin disputas, sin complicaciones. Pero primero hay algo que necesitas saber. Que Carmen Velázquez está planeando una conferencia de 1900 prensa para esta tarde. Va a afirmar que ella orquestó todo esto, que manipuló tanto a Santiago como a ti para su propia venganza». Isabela sintió como si la tierra se moviera bajo sus pies. «¿Qué quiere decir? Que las fotos que te mostró eran falsas, que los documentos sobre la conferencia de prensa de Santiago eran falsos. Carmen nunca tuvo una relación seria con Santiago, solo salieron unas pocas veces hace años». Isabela se desplomó en el sofá. «¿Por qué haría eso?» «Porque Santiago rechazó invertir en su empresa el año pasado. Esto es venganza, Isabela, y tú fuiste su herramienta». Isabela colgó el teléfono y se quedó sentada en el silencio de su apartamento, tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Santiago había destruido su vida empresarial para protegerla. Carmen la había manipulado como venganza, y ella había estado corriendo de la única persona que realmente la amaba. Por primera vez en 3 semanas, Isabela García supo exactamente lo que tenía que hacer. Isabela se miró en el pequeño espejo de su apartamento, alisando por 10ª vez el único vestido decente que le quedaba. Era el mismo vestido azul marino que había usado para su primera cita con Santiago en el restaurante Taste Bean, una eternidad atrás. Parecía apropiado para lo que estaba a punto de hacer. Había tardado 2 horas en encontrar el valor para salir de su apartamento después de la llamada de Carlos. 2 horas de caminar de un lado al otro, ensayando lo que le diría a Santiago, preguntándose si no era demasiado tarde para reparar lo que se había roto entre ellos. El taxi la dejó frente a la mansión Mendoza a las 5 de la tarde. La casa se veía diferente de alguna manera, menos imponente, más como un hogar que como una fortaleza empresarial. Isabela se dio cuenta de que la diferencia estaba en ella. Ya no se sentía intimidada por el dinero y el poder que la casa representaba. Carlos abrió la puerta antes de que ella tocara el timbre. «Isabela, gracias a Dios que viniste». «¿Dónde está?» «En el jardín, junto al árbol de jacarandá donde solían... Bueno, tú sabes». Isabela asintió y caminó hacia el jardín con pasos que se volvían más lentos a medida que se acercaba. Podía ver la silueta de Santiago sentado en el pasto, exactamente donde habían compartido esa conversación sobre poesía que había comenzado a derribar las paredes entre ellos. Santiago levantó la vista cuando escuchó sus pasos en la grava. Por un momento ninguno de los dos se movió. Isabela pudo ver que había perdido aún más peso, que las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado. Se veía como un hombre que había perdido algo irreemplazable. «Hola», dijo ella finalmente. «Hola». Santiago se levantó lentamente, como si cada movimiento le costara esfuerzo. «No esperaba... Carlos dijo que ibas a venir, pero no me atreví a creerlo». Isabela se acercó hasta quedar a 1 metro de distancia de él, lo suficientemente cerca para ver que sus ojos estaban rojos de cansancio, lo suficientemente lejos para mantener la distancia emocional que necesitaba para decir lo que había venido a decir. «Vi la conferencia de prensa».
Santiago asintió. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Qué parte? Isabela hizo un gesto hacia la casa, hacia todo lo que los rodeaba. Todo. ¿Por qué destruiste tu empresa? ¿Por qué admitiste públicamente lo que habías hecho? Santiago se quedó en silencio por largo tiempo mirando el suelo entre ellos. Porque cuando vi ese reportaje horrible sobre ti, cuando vi cómo te estaban atacando por decisiones que yo había tomado, me di cuenta de que no podía vivir conmigo mismo si no hacía todo lo posible para protegerte. Isabela sintió lágrimas formándose en sus ojos. Pero tu empresa, tu vida entera. Mi vida no valía nada sin ti en ella. Santiago la miró directamente. Isabela, he construido imperios, he movido montañas de dinero, he conquistado mercados internacionales. Pero nada de eso me ha hecho sentir tan vivo como los 3 meses que pasé enamorándome de ti. Isabela se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Santiago, también me enteré de lo que Carmen Velázquez te hizo. La voz de Santiago se endureció. Cómo te manipuló, cómo te llenó la cabeza de mentiras sobre mis intenciones. ¿Era todo mentira? Cada palabra. Carmen y yo tuvimos 3 citas hace 2 años. Cuando me di cuenta de que solo estaba interesada en mi dinero, terminé cualquier contacto. Ella nunca lo superó. Santiago dio un paso hacia Isabela. Usó tu dolor contra ti, Isabela. Te convirtió en un peón en su juego de venganza. Isabela cerró los ojos sintiendo una mezcla de alivio y vergüenza. Me siento tan estúpida. No eres estúpida. Estabas herida y vulnerable, y ella se aprovechó de eso. Santiago extendió su mano tentatively. La pregunta es, ¿puedes perdonarme? Isabela abrió los ojos y vio la vulnerabilidad raw en la expresión de Santiago. Este hombre poderoso que había construido un imperio estaba parado frente a ella completamente desarmado. ¿Perdonarte por qué exactamente? Por investigarte como si fueras una mercancía. Por no decirte la verdad desde el principio, por hacerte sentir como si fuera solo una transacción comercial cuando para mí te convertiste en lo más importante de mi vida. Isabela sintió las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. Santiago, yo también necesito perdón. ¿Por qué? Por huir sin darte la oportunidad de explicar, por creer las mentiras de Carmen, por no confiar en lo que sentía aquí. Se tocó el corazón cuando estaba contigo. Santiago cerró la distancia entre ellos y tomó sus manos. Isabela, ¿qué estamos haciendo? Creo que nos estamos dando una segunda oportunidad, susurró ella. ¿Es eso lo que quieres? ¿Una segunda oportunidad conmigo, sin contratos, sin arreglos comerciales, solo a nosotros? Isabela lo miró a los ojos, viendo al hombre del que se había enamorado, al hombre que había sacrificado todo por limpiar su nombre. Sí, dijo con convicción. Eso es exactamente lo que quiero. Santiago sonrió por primera vez, en semanas, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Entonces, señora Mendoza, ¿te gustaría comenzar de nuevo? Isabela rió a través de sus lágrimas. Me encantaría, señor Mendoza. Y cuando Santiago la besó bajo el árbol de jacarandá con las flores violetas cayendo como confeti a su alrededor, ambos supieron que esta vez era diferente. Esta vez era real, honesto y completamente suyo. 6 meses después de su reconciliación, Isabela y Santiago habían reconstruido su relación sobre cimientos completamente nuevos. Ya no vivían bajo el peso de contratos o expectativas comerciales, sino en la libertad de elegirse mutuamente cada día. Santiago había mantenido su palabra sobre disolver Mendoza Holdings, pero había guardado una sorpresa para Isabela que cambiaría sus vidas para siempre. Era una mañana de sábado cuando Santiago la despertó con café y un sobre misterioso. ¿Qué es esto?, preguntó Isabela sentándose en la cama. Ábrelo, dijo Santiago con una sonrisa nerviosa que ella no había visto antes. Isabela abrió el sobre y encontró documentos legales que no entendió inmediatamente. Pero cuando comenzó a leer, sus ojos se agrandaron de shock. Santiago, ¿qué es esto? Es la Fundación Isabela García Mendoza para Educación Infantil, financiada completamente con las ganancias de la venta de mi empresa.
Isabela lo miró sin comprender completamente. ¿Una fundación? Santiago se sentó en la cama junto a ella tomando sus manos. Isabela, durante todos estos meses he estado trabajando en secreto para crear algo que realmente importara. Algo que fuera digno del amor que me has dado. Isabela revisó los documentos con manos temblorosas. Santiago, estos son cientos de millones de reales. 600 millones para ser exactos, suficiente para crear centros educativos en todas las favelas de Brasil, para dar a miles de niños las oportunidades que merecen. Isabela comenzó a llorar. ¿Por qué hiciste esto? Porque me enseñaste que el verdadero éxito no se mide en ganancias, sino en vidas transformadas. Porque vi la pasión en tus ojos cuando hablabas de los niños en la creche, y supe que esa pasión podía cambiar el mundo. Santiago se levantó de la cama y se arrodilló frente a ella sacando una pequeña caja de terciopelo. Isabela García, cuando nos casamos por primera vez, fue por todas las razones equivocadas. Pero ahora quiero casarme contigo por la única razón que importa. Isabela se llevó las manos a la boca, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Te casarías conmigo otra vez? No por dinero, no por conveniencia, sino porque eres el amor de mi vida y no puedo imaginar un futuro sin ti. El anillo era completamente diferente al que había usado durante su matrimonio contractual. Simple, elegante, con un diamante que brillaba con luz propia, pero que no gritaba ostentación. Sí, susurró Isabela. Sí, 1000 veces sí. Cuando Santiago deslizó el anillo en su dedo, Isabela sintió como si estuviera comenzando una vida completamente nueva. No la vida de una joven desesperada que había aceptado un contrato, sino la vida de una mujer que había elegido amar y ser amada. «Hay algo más», dijo Santiago, levantándose para sentarse junto a ella de nuevo. «Más», Santiago sonrió con timidez. «Quiero que dirijas la fundación. Tú serás la presidenta. Tomarás todas las decisiones importantes. Yo solo seré el financiamiento silencioso». Isabela lo miró con asombro. «Santiago, yo no sé nada sobre dirigir una organización tan grande. Sabes lo más importante. Sabes por qué es necesaria. El resto se puede aprender». Santiago enmarcó su rostro con sus manos. «Isabela, tú transformaste mi vida mostrándome que hay cosas más importantes que el dinero. Ahora quiero que transformes las vidas de miles de niños». Isabela se lanzó a sus brazos besándolo con toda la gratitud y amor que sentía. «Te amo», murmuró contra sus labios. «Te amo tanto que duele». «Yo también te amo», respondió Santiago, «más de lo que pensé que era posible amar a otra persona». Esa tarde, mientras caminaban por el jardín planeando su nueva boda, Isabela se detuvo repentinamente. «Santiago, ¿alguna vez te arrepientes de qué? De haber perdido tu empresa, de haber cambiado toda tu vida por mí». Santiago se detuvo y la giró hacia él. «Isabela, durante años pensé que mi empresa era mi legado, pero ahora me doy cuenta de que mi verdadero legado será lo que construyamos juntos. Los niños que ayudemos, las vidas que toquemos, el amor que compartamos». Isabela sonrió sintiendo cómo su corazón se llenaba hasta desbordarse. «Además», añadió Santiago con una sonrisa traviesa, «técnicamente no perdí mi empresa. La transformé en algo mejor, una oportunidad de cambiar el mundo contigo». Mientras el sol se ponía sobre Belo Horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas, Isabela y Santiago caminaron hacia su futuro tomados de la mano, sabiendo que habían encontrado algo más valioso que cualquier contrato comercial. Habían encontrado el amor verdadero. Un año después, la segunda boda de Isabela y Santiago fue completamente diferente a la primera. En lugar del registro civil frío y transaccional, celebraron en el jardín de la mansión, rodeados de todas las personas que realmente importaban en sus vidas. Doña Carmen, la abuela de Isabela, completamente recuperada, lloró lágrimas de alegría mientras veía a su nieta caminar hacia el altar improvisado bajo el árbol de jacarandá. Los niños de la creche donde Isabela había trabajado corrían entre los invitados, llenando el espacio de risas genuinas. Santiago esperaba al altar vestido con un traje simple pero elegante, y cuando vio a Isabela caminando hacia él, en un vestido blanco sencillo
que había elegido ella misma, sintió como si estuviera viendo un ángel. ¿Listos para hacerlo bien? ¿Esta vez?, preguntó el sacerdote con una sonrisa. Isabela y Santiago se miraron y rieron. Más que listos, respondieron al unísono. Los votos que intercambiaron fueron escritos por ellos mismos, palabras que salían directamente de sus corazones. Isabela, dijo Santiago tomando sus manos, cuando te conocí, pensé que necesitaba una esposa para completar una transacción. No sabía que lo que realmente necesitaba era a ti para completar mi alma. Prometo amarte no por lo que puedes darme, sino por quién eres. Prometo verte, valorarte y escolarte cada día de nuestras vidas. Isabela sonrió a través de lágrimas felices. Santiago, me enseñaste que el amor verdadero no se puede comprar ni contratar. Se da libremente y se recibe con gratitud. Prometo ser tu compañera en todas las aventuras que nos esperan, tu refugio en las tormentas y tu celebración en las alegrías. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer por segunda vez, pero por primera vez de verdad, el beso que compartieron fue diferente a todos los anteriores. Era un beso de promesa, de compromiso auténtico, de amor maduro y elegido. La recepción fue íntima y alegre. Santiago bailó con doña Carmen, quien le susurró al oído: «Cuida bien a mi nieta, mijo, es lo más precioso que tengo». «Con mi vida», le prometió Santiago sinceramente. Isabela bailó con Carlos, quien se había convertido en más que un asistente, era verdaderamente un amigo de la familia. «¿Feliz?», le preguntó Carlos. «Más feliz de lo que sabía que era posible ser», respondió Isabela. Pero el momento más emotivo llegó cuando Santiago tomó el micrófono para hacer un brindis. «Cuando era joven», comenzó, «mi padre me dijo que el éxito se mide en números, ganancias, adquisiciones, crecimiento anual. Dediqué mi vida a perseguir esos números, construyendo un imperio que pensé que me daría propósito». Santiago miró a Isabela, quien lo observaba con ojos brillantes de amor. «Pero Isabela me enseñó que el verdadero éxito se mide de manera completamente diferente. Se mide en sonrisas, en manos tomadas, en conversaciones significativas, en la manera en que puedes cambiar la vida de otra persona para mejor». Los invitados escuchaban en silencio respetuoso. La Fundación Isabella García Mendoza ya ha abierto 5 centros educativos en comunidades que necesitaban esperanza. Hemos dado empleo a 50 educadores y hemos tocado las vidas de más de 1000 niños. Aplausos llenaron el jardín, pero nada de eso se compara con la manera en que esta mujer extraordinaria ha transformado mi corazón. Santiago levantó su copa. «Por Isabela, que me enseñó que el amor no es una transacción, sino una transformación». «Por Isabela y Santiago», gritaron los invitados al unísono. Esa noche, mientras los últimos invitados se despedían, Isabela y Santiago se sentaron en los escalones de la mansión mirando las estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó Santiago acariciando suavemente el cabello de Isabela. «En cómo empezó todo esto. En cómo un contrato frío se convirtió en la cosa más hermosa de mi vida». Santiago sonrió. «¿Sabes qué me dijo mi padre una vez? Que los mejores negocios son aquellos donde todas las partes ganan más de lo que esperaban». Isabela lo miró curiosa. «Y este fue el mejor negocio de mi vida. Esperaba conseguir una esposa contractual por 1 año. En su lugar conseguí el amor de mi vida para siempre». Isabela se acurrucó más cerca de él. «¿Y qué conseguí yo?». «Conseguiste a un hombre que te va a amar hasta su último aliento», respondió Santiago besando su frente. «Promesa, promesa». 5 años después, Isabela y Santiago caminaban por uno de los centros educativos de su fundación observando a los niños jugar en el patio recién construido. Isabela, ahora de 27 años, dirigía la fundación con una habilidad natural que sorprendía incluso a los consultores más experimentados. Santiago, a los 46, había encontrado una satisfacción en el trabajo social que nunca había experimentado en los negocios tradicionales. Cada centro que abrían, cada niño que recibía educación de calidad, se sentía como una victoria más significativa que cualquier adquisición corporativa. «Mira eso», dijo Isabela, señalando a una niña pequeña
que estaba enseñando a leer a un compañero menor. ¿Qué? Amor multiplicándose. Esa niña aprendió a leer aquí y ahora está enseñando a otro. Es un ciclo hermoso. Santiago la observó con admiración. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? ¿Qué? A la mujer que transformó a un empresario egoísta en alguien que realmente importa. Isabela se rió. Yo no te transformé, Santiago. Solo te ayudé a encontrar quién eras realmente. Ay, ¿quién era realmente? Isabela se puso de puntitas para besarlo suavemente. Un hombre con un corazón enorme que había olvidado cómo usarlo. Mientras regresaban a casa esa tarde, Santiago tomó la mano de Isabela y la besó suavemente. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó repitiendo la pregunta que ella le había hecho años atrás. Isabela sonrió mirando el anillo de bodas que ahora llevaba con orgullo y alegría genuina. Ni uno solo. Cada momento, cada lágrima, cada momento de dolor, todo valió la pena para llegar aquí. Incluso el principio, el contrato, la investigación, todo eso. Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. Especialmente el principio. Porque me trajo a ti. Santiago detuvo el auto a un lado de la carretera y se giró hacia ella. Te amo, Isabela García Mendoza. Y yo te amo a ti, Santiago Mendoza, para siempre. Se besaron mientras el sol se ponía sobre Belo Horizonte. Dos personas que habían aprendido que el amor verdadero no se puede contractar, comprar o planificar. Solo se puede vivir día a día, elección tras elección, hasta que se convierte en algo más fuerte que cualquier documento legal. Se convierte en el fundamento de una vida compartida. En el jardín de su hogar, el árbol de jacarandá florecía una vez más sus flores violetas